tal? Buenas noches, amigos de Periodista Digital y de La Burbuja. Gracias por estar con nosotros. Es un auténtico placer dirigirme a ustedes, estar bien acompañado y siempre tener a Marta García ahí de jefa técnico, que es la que saca adelante este magnífico programa. Está mal que nosotros lo digamos, pero lo tenemos que decir. Gracias, de verdad. Esta es nuestra casa y así lo vivimos. ¿Saben? Últimamente lo que más rabia me da cuando estoy en el Congreso de los Diputados, hay muchas cosas que me dan rabia, pues ver a los diputados de Bildu ahí campando como si fuesen una fuerza homologable y una fuerza con la que se pueda dialogar, me da rabia ver a Rufián todavía más de 7 años en el Congreso cuando dijo que iba a estar 18 meses, hay muchas cosas que me dan rabia, ¿no? Pero ver a Marlaska por ahí, ver al indicto Marlaska todavía pululando por los pasillos del Congreso, sentado en el sillón azul, de verdad que es de lo más bochornoso que me he encontrado en política. Pero ¿qué más tiene que pasar para que Marlaska se vaya a la playa? Para que Marlaska pues se vaya, yo qué sé, de fiesta, a disfrutar de los gustos que pueda tener este señor. ¿Pero qué más tiene que pasar? Un ministro reprobado, un ministro que todo el Congreso, desde la ETA a Vox, le ha dicho por 2 ocasiones que se vaya a su casa, que ya no le quiere nadie. Un ministro que ha visto como otros 42 ministros ya han caído porque Sánchez es una máquina de triturar carne. Porque yo entiendo que, claro, cuando te acuestas con Podemos, pues tienes que mantener a Irene Montero, a la PAM, a la Belarra, que es otra indignidad que estén ahí. Pero Marlaska, ¿qué te tiene atado a Marlaska, Pedro Sánchez? ¿Por qué le mantienes? ¿Por qué le dejas al calor del escaño, al calor del sitio en Moncloa? ¿Por qué? ¿Por qué? Se preguntaba Mourinho. Yo me pregunto ¿por qué sigue Marlaska en su puesto? Cuando la justicia le ha dado la razón a Pérez de los Cobos. Cuando el indigno Marlaska lo tuvo que fulminar porque este hombre mantuvo la dignidad y quiso investigar las tropelías, las fechorías, los mamoneos del señor Marlaska. ¿Por qué sigues ahí, grande Marlaska? Un juez que tuvo cierta gloria o, bueno, pues cierto momento cuando en el País Vasco se bregaba entre terroristas pistoleros con los que ahora negocia, con los que ahora pacta. ¿Por qué, Marlaska, sigues ahí? Después de acercar a la novia de Chapote, después de culminar esa obra infecta, esa obra vomitiva de acercar a todos los presos de Tarras a sus cárceles, a las vascongadas, después de perpetrar esa acción, te conviertes en el hombre que fulmina a Pérez de los Cobos, después lo intenta readmitir, después fulminas a la jefa del CNI, después colocas a varias en la Guardia Civil que son activistas del PSOE, que les faltan los pompones del PSOE, ya para terminar de ser unas grupis absolutas del Partido Socialista. Tanto la Gámez, corrupta Gámez, presuntamente corrupta, como la delegada del gobierno, que no sabéis dónde colocarlas y habéis dicho a la Guardia Civil. Pero Marlaska, ¿puedes ir a alguna manifestación de guardias civiles, Marlaska, sin que te increpen, sin que te griten, sin que te pidan responsabilidades? ¿Puedes andar tranquilo por la calle? La calle te detesta, Marlaska, la calle te detesta. Así que vete, antes de todo vete, porque si no, le va a pasar factura al Partido Socialista, estoy absolutamente convencido. Además de todas estas cuestiones, hoy vamos a hablar de pensiones, hoy vamos a hablar de economía, hoy además tenemos que seguir hablando de la ley del solo sí es sí y cómo ahora dicen que en mayo era por mayo cuando hacía la calor. A mayo queréis, ¿no? O sea, seguid que salgan saliendo violadores, venga, que hay pocos, que habéis sacado a pocos, que las víctimas ya no pueden temblar más de la cantidad de violadores que habéis sacado a la calle. ¡Qué auténtica vergüenza! ¡Qué auténtica vergüenza! Tenemos el gobierno de la indignidad, el gobierno que de verdad es pestilente, ¿eh? Pestilente. Huele a lo que huelen algunos cuando recién levantados. De verdad, ¿eh? Este gobierno huele a muerto político. Y vamos a analizar todo esto. Hoy tenemos a mi derecha, donde creo que tiene que estar, don Fran Simón, economista de cabecera de esta casa de Periodista Digital. Gracias por estar aquí con nosotros. Un placer, José. Un placer. Gracias. Estar con todos vosotros. Y Luis Sordo, periodista de esta casa también, que cada día, vamos, es como la becrén. Un placer estar aquí una vez más. Gracias de verdad. ¿Qué es lo que más te preocupa, Fran Simón, del panorama que tenemos ahora, que se atisba, que se puede mirar en el horizonte? ¿Qué es lo que más te preocupa, te inquieta?
Realmente lo que más me inquieta es que en las próximas elecciones que hay en este país vuelva a salir este gobierno y que pueda gobernar con comunistas, terroristas y demás gentuza. Y digo esto porque es que me inquietan tantas y tantas y tantas cosas que podría haceros una lista y empezar y no terminar, ¿no? Pero bueno, esperemos que esto se pare y que gobierne en España, si es lo que dicen las encuestas, el Partido Popular, apoyado por Vox, y que se pare desde luego todo esto que tenemos encima, porque es el desastre más absoluto para España y sobre todo a los que somos padres, para las futuras generaciones, porque se supone que les tenemos que dejar un país mejor del que nos encontramos y esto no está ocurriendo ahora mismo. Importante ese mensaje a los padres, porque al final se preocupan y mucho del futuro de sus hijos. Basta ya de la política cortoplacista y vamos a empezar a mirar por España. Luis, el gobierno va a aguantar hasta el final. A Marlaska le van a aguantar hasta el final. ¿Esto qué supone? Bueno, manual de resistencia, como decía el libro de Pedro Sánchez. Al final hoy hemos vivido un hecho insólito, que es que la justicia le da la razón a Marlaska, perdón, en contra de Marlaska. Se acabó porque este tío no me da todo lo que necesito o todo lo que quiero, le echo y me quedo tan pancho. No. La Guardia Civil, la justicia, tiene su orden y se tiene que cumplir. Y no vale que porque tú seas ministro del Interior lo tienen que hacer a tu gusto. No obstante, no va a dimitir. Quiero creer que Sánchez le puede echar, pero es evidente que no tiene pinta. Entonces habrá que aguantar estos meses que quedan de legislatura. Ha echado a 42 antes que a Marlaska. Yo lo que no entiendo, o sea, comentaba en el editorial que, joder, que mantenga a Irene Montero, pues es la cuota podemita, es la cuota que impuso Pablo Iglesias en su día, pero que mantenga a Marlaska, Fran. Mira, yo comprendo que Marlaska, si me estás escuchando, yo comprendo que te tragues todo, literalmente hablando ya, pero es que me da igual. En España, estos señores que tengo a mi izquierda, señores jóvenes, yo recuerdo un verano donde la ETA secuestró a un chaval y nos chantajeó a todo el país y salimos a la calle, todo el país, porque le iban a pegar un tiro si no acercaban a los presos etarras a las cárceles. Vosotros erais jóvenes, pero el sufrimiento que se pasó, yo me acuerdo que estaba en Madrid y estaba también en Castellón, daba igual donde estuvieras, la gente lloraba. Yo iba a misa y la gente veía a las señoras llorando por ese pobre crío que alguien le había secuestrado y que de repente nos encontramos que le habían pegado un tiro en la cabeza. Bueno, pues hemos pasado de eso a que tú, cerdo, dejes que esos por los que le pegaron un tiro los hayan subido a las cárceles. Es que no te acuerdas ya de eso. Es que no te acuerdas de la gente diciéndole a los Chernas que se quitaran los pasamontañas y las manos blancas. Es que no te acuerdas. Es que esto es una vergüenza. Y yo comprendo que, mira, puedes ser en la vida, puedes ser ministro de lo que quieras. A mí me da igual, pero tienes que tener un poco de ética. Os recuerdo que es que España salió porque a un chaval le pegaron un tiro en la cabeza. Porque o acercaban a los presos a las cárceles o le pegaban un tiro en la cabeza. Así nos chantajearon. Y la gente lo pasamos muy mal. Y este señor ha tragado con todo eso. Y el presidente del gobierno ha tragado con todo eso. Ya está bien. De verdad, ya está bien. Un poco de respeto. Insisto, ETA lleva 300 y pico asesinatos que es que no sabemos quién los ha hecho. Y nadie ha colaborado con la justicia. Y nadie colabora, porque si colaborasen, oye, mira, has colaborado, te arrepientes de corazón, porque yo no, respeto la vida, es lo máximo que hay, pero hombre, ya está bien, ya está bien. ¿Con qué cara le hablas a la familia de ese chico? ¿Con qué cara? Claro. Hoy Patxi López, o sea, no solo Marlaska, hoy Patxi López decía que ese acercamiento de presos era una victoria de la democracia. Pues lo que es una victoria de la ETA. Por eso he querido sacar este momento histórico donde España entera salió a la calle, lo podéis ver en imágenes, donde amigos míos que dirigían en aquel momento los informativos de Televisión Española mandaban a todo aquel reportero que pudiera estar en las calles para buscar a ese chaval, porque dieron un tiempo. Es que esta agonía, o sea, vosotros, yo sé que mucha gente que nos ve lo ha vivido esto, pero la gente joven, yo se lo explicaba a mis hijos y a sus amigos, sobre todo uno que tengo adolescente, vosotros sabéis que de repente te despiertes una mañana y digan, vamos a pegar un tiro a alguien si no acercáis a los presos políticos de aquí a 48 horas, que es lo que dieron. ¿Qué es lo que dieron? Y de hecho lo hicieron y lo mataron. Y lo encontraron tirado en un bosque. O sea, vosotros de verdad, es que esto es indigno. O sea, yo como persona, es que antes renunciaría a ser ministro. Diría, pero ¿cómo puedo faltar a la memoria de todos los cientos de miles, vamos, los cientos de millones de españoles que salieron ahí?
Y Luis, ¿cómo te quedas? Nosotros pertenecemos a otra generación que a la de Frank, que pudo vivir esos acontecimientos. Pero, por ejemplo, hoy el grito que te vote Chapote, hay jóvenes que no saben quién es Chapote. Hay jóvenes que no saben quién es Miguel Ángel Blanco. Esa es la victoria de la ETA. Esa es la verdadera victoria de esta ley de memoria democrática en la que pone a los etarras como pobrecillos y a las víctimas como a sanguinarios, señaladores, como gente que no se merece ningún respeto. ¿Qué hacemos con nuestra generación? Que muchos no saben quién es Chapote. ¿Qué vamos a hacer? Si al final cada vez se les está pasando un segundo plano, pues denunciar estos hechos y protestar porque no queda otra. Al final, afortunadamente, la ETA ya no está, o si está, no está tan inactivo como antes. Está en las instituciones. Está en las instituciones. Claro, es que esa ha sido la victoria de ETA. Claro. O sea, ETA evidentemente que ya no pega tiros, pero es que han ganado. Es que ya para qué quieren dar tiros. Es que, discúlpame, es que ETA ahora mismo está en España. Claro. Está gobernando nuestro país. Claro. Está teniendo acceso a los servicios secretos de nuestro país y a los servicios oficiales. O sea, de verdad, es que esto es una vergüenza allá donde se mira. Hay jóvenes como vosotros que todavía tenéis esto en la conciencia, pero hay otra generación de 10 y 20 para abajo que tú, como bien dice Josué, les preguntas por lo que ha pasado. Es que en Madrid, yo he vivido Madrid días que no había una semana que no te levantases con un bombazo de la ETA. Es que esto era tremendo. En mi barrio, 3 bombazos he escuchado. 3, yo no tengo ni tenía nada que ver, pero es que esto era el constante y esta gente que ponía bombas y sus amigos han acabado dirigiendo mi país, gente que quiere destruir mi país, claro, por gente que era demócrata, que eso sí que eran demócratas de verdad, porque Miguel Ángel Blanco era un concejal de un pueblo, que no era ni el presidente del gobierno, ni ministro de nada, y de repente el chaval, por ser concejal, le pegan un tiro en la nuca. Y ahora estamos bajándonos los pantalones de esta manera. Claro. Hombre, por Dios, a mí me duele el corazón. Es absolutamente tremendo. Toda una sociedad que tuvo que ver, mirar debajo del coche, que estaba temblando, que estaba nerviosa, que tenía que llevar escolta. Ayer hablamos con personas, con testimonios de darle un beso a tu novio y no poder cerrar los ojos, del miedo que podías pasar, del terror, del señalamiento. Toda una sociedad callada. Enterraban a sus muertos y se tenían que llevar el cadáver fuera del País Vasco porque podían aparecer pintadas. Yo recuerdo la anécdota sangrienta y absolutamente bochornosa de cómo la familia de Alfonso Morcillo, que fue un policía local, cuando llegó de Extremadura de enterrar a su ser querido, llegaron y en la puerta de casa, Morcillo, jódete. Es que ya no solo era el asesinato, es que era la muerte civil, era el señalamiento a tu familia, era que te dejaran de hablar, era que no había unas elecciones libres, que en el País Vasco no había unas elecciones libres nunca, porque es que te presentabas de concejal y te mataban. ¿Han visto ustedes el vídeo de aquel concejal que dice: mataron a uno, se levantó una señora y dijo, pero bueno, ¿cuándo vais a dejar de matar? La mataron a ella también. O sea, tremendo, la depuración, el exilio que tuvo que ver, el éxodo que hubo que haber del País Vasco. El éxodo de vascos que se han tenido que ir fuera. Yo quiero recordar a la gente que no nos escucha que Miguel Ángel Blanco, que si el que no lo sepa, que busque lo que pasó con este chaval, no está enterrado en el País Vasco. No, porque su tumba se banalizó, está en Galicia. Porque su tumba, estos hijos de puta, pero ¿cómo puede ser tan bestia de una vez que le has pegado un tiro en la cabeza reventar su tumba, como han hecho varias veces? O sea, qué respeto al ser humano más básico tienen esta gente. Y tenemos que tragarnos esto, de verdad hay que tragarse esto. Yo, sinceramente, creo que nos hemos vuelto locos. Sé que en España hay muchos problemas, multidisciplinarmente hablando. Pero lo primero de todo es el respeto a la vida, a la ética, a tener, chico, un poquito de cosa. Es que de verdad, es que ya está bien, ya está bien. Y Marlaska es el ejecutor de Pedro Sánchez y de la ETA para esto. Por eso probablemente siga ahí y traga con todo. Y ya está bien, hombre, hay que tener un poco de... Porque es que no se nos olvide, es que a sus compañeros de partido también les han matado. Claro. Que no, esto no consistía, que la gente lo sepa, esto no consistía en ser ni militar, ni policía. No. Es que en Barcelona, estos malnacidos se metieron en un hipercor, pusieron una bomba y se cargaron a mujeres y a niños. Y en Casas Cuartel también a ellos les daba igual que fueran militar, policía, periodista. ¿Cuántos periodistas ha habido amenazados por ETA y que les han llegado cartas bomba? Es que se nos olvida todo eso. De la calle. Pero ya no solamente las muertes. Tenemos el caso de Ortega Lara. Bueno, un tío secuestrado algo más de un año, no recuerdo cuántos días exactos. 500 y luego días.
Hablabas de Miguel Ángel Blanco, de su tumba, pero ¿cuántos años tardó su hermana en poder volver a Hermoa con entera tranquilidad? Sí, sí, sí. No, Si no, es tremendo. todo lo que lleva. Yo tengo en la imagen metida dos cosas. Una de la vida, ¿no? O sea, varias cosas. En los días, cuando se cayó las Torres Gemelas, el atentado del 11M en Madrid, lo de Ortega Lara es otra. Verle en las imágenes salir y cómo contaba el hombre con un hilo de voz que él pensaba que los que iban no eran los guardias civiles, que pensaban que iban a matarlo. Sí. O sea, decían, ya me van a rematar aquí. El comentario que hizo cuando bajó el guardia civil fue, hijo de puta, cuando me vas a matar. Claro. Ese fue el comentario, ¿no? O sea, y tenemos que aguantar que Merche Izpurúa, que hoy ya está en rueda de prensa y que es una diputada a la que los periodistas tratan bien y eso es socio parlamentario, escribió en una portada infecta, cuando liberaron a Ortega Lara, Ortega vuelve a la cárcel. O sea, y esa tía es la que ahora da lecciones de democracia. Y esa tía es la que ahora nos da lecciones de cómo hacer política y de lo que tenemos que decir o lo que tenemos que hacer. Está claro que los demócratas, la democracia española ha perdido, que hay muchos, yo el primero, y no tengo ningún pesar en decirlo, que ni perdono ni olvido, y que desgraciadamente en la izquierda española bueno, pues está conniviendo con asesinos y con amigos de asesinos que han hecho lo peor que se puede hacer, no ya ni en una democracia, me da igual, en cualquier régimen político, que es acabar y aniquilar a la vida humana porque sí. Y encima lo peor es que lo han justificado y lo han metido en las instituciones para que nos gobiernen. Es algo inexplicable. Es tremendo. Bueno, pues grande Marlaska, su política penitenciaria en favor de la ETA, bueno, con Pérez de los Cobos ya han visto. O sea, realmente fue de una indignidad, fue tan asqueroso lo de ese hombre, luego le readmiten, ahora la justicia le da la razón. O sea, tenemos un gobierno chapucero, un gobierno de verdad que no nos lo merecemos, no nos lo merecemos. Yo solo espero de verdad remover alguna conciencia y que la gente se dé cuenta de dónde nos pone este gobierno, hacia qué desfiladero nos sitúa. Y ahora os quiero preguntar por esa reforma de las pensiones. Tienen un real decreto donde, bueno, pues el sistema de pensiones evidentemente está como está, y yo tengo aquí a Fran Simón y voy a aprovechar para preguntarle qué hacemos con las pensiones, porque evidentemente que con la pirámide de población que tenemos es muy difícil hacer viable el sistema de pensiones. ¿Qué hacemos? ¿Qué necesitamos para que realmente las pensiones puedan ser fiables y sigamos disfrutando de un sistema público de pensiones? Bueno, yo me gustaría poner un ejemplo, lo primero, antes de entrar en las pensiones, para que veáis la gran mentira que tiene el Estado español sobre los españoles. ¿Sabéis cuánto costaría un litro de gasolina sin impuestos? Vamos a ver, 65 céntimos. 65 céntimos. Ustedes pueden ir a la gasolinera y echar un litro de gasolina, que seguro que echan, o 10, y comprobar lo que les cobran. Digo esto, ¿por qué? Porque el problema de España con las pensiones no son las pensiones, son los que gestionan las pensiones. Datos podríamos dar 1000 tipos de datos, pero hay una cosa, solo hay dos cosas que poner encima de la mesa. Uno es el problema demográfico que tenemos en España. En España no se han hecho políticas lo suficientemente decentes e importantes como para que la natalidad vuelva a influir. Sí se han hecho políticas como, por ejemplo, para favorecer el aborto, etcétera, etcétera. Bueno, bien, yo tengo mi opinión personal al respecto, pero lo que está claro es que si yo fuera un estadista no iba a consentir que hubiera una política demográfica en España como la que hay. Hay que apoyar el nacimiento de hijos, hay que favorecer a las madres y a los padres que tengan más niños, y eso se hace desde el gobierno. Punto. Lo estamos haciendo mal porque resulta que somos, y esto es impepinable, el país del mundo después de Japón con menos natalidad por mujer. Punto. Algo estaremos haciendo mal. Algo estaremos haciendo mal, eso es obvio. Dicho esto, ¿quién nos va a pagar y cómo nos va a pagar las pensiones en el futuro? Los políticos no se ponen de acuerdo, vienen con ideas de la Unión Europea, la Agenda 2030, ellos han hecho una Agenda 2050, etcétera, etcétera. Las pensiones es algo que hay que garantizar por ley a todos los españoles. No podemos dejar tirados a los abuelos. Y si hay, y fíjense lo que les digo, y si hay que meterlos bajo el paraguas de los presupuestos generales del Estado, pues que se metan. Ahora, eso sí, que se empiece a quitar todo el gasto superfluo, que entonces veríamos que si llega el señorito, que ahora es ministro,
de la AIREF y de repente dice, es que no sé dónde se van 20.000 millones de euros en ayudas, oiga, ¿y si usted audita esas ayudas? Tendríamos 20.000 millones de euros más para las pensiones. Pero, ¿y si os digo que no hace mucho el Ayuntamiento de Sevilla, la semana pasada, lo hemos publicado unos cuantos, dio 300.000 euros a las mujeres bolivianas de un pueblo de no sé qué para su folclore? Oiga, ¿por qué no va ese dinero dedicado a los pensionistas españoles? Lo que me refiero, Josué, ya con esto termino. Sí, sí. Cuentas en base cero y donde la prioridad esté, entre otras cosas, en la sanidad, que es una necesidad que tenemos, y sobre todo en las pensiones de nuestros mayores, que se amortice o que se armonice además al IPC. Y nada, seguir para adelante. Y déjense ustedes de dar subvenciones a los perros de Valencia porque les gustan. Y cuando digo los perros de Valencia es porque sé dónde están esas subvenciones. Igual que otras cosas, los 20.000 millones que la AIREF ha reconocido con el ministro actual, que no saben dónde se van. Entonces, todas estas cosas, en un Estado donde se es serio, se hacen bien las cuentas y se hacen unas políticas de familia, no tendríamos ningún problema con las pensiones. Ninguno. Claro. Luis, como joven, explicado perfectamente por Fran Simón, pero ¿cómo ves el futuro a nivel de pensiones? ¿Qué hacemos nosotros? Abrirse un plan de pensiones, claro, el que pueda, pues puede, pero claro, como muy bien ha dicho Fran, todo el mundo tiene que tener garantizada una pensión. El futuro horrible. Pues vamos a dar por hecho que hasta mínimo los 70 no nos podemos jubilar. Habrá que fomentar de alguna manera la natalidad, porque estamos en no llegamos ni al 1,5 de hijos por mujer. Dar ayudas, dejarnos de tonterías de Mónica García de es que para la clase tal o para la clase igual. No. Hay que tener hijos, se tendrán que retrasar inevitablemente, pero porque no va a haber otra salida, la edad de jubilación y destinar más millones de euros. Es que no queda otra. Mónica García lo que no hay que hacer es comprarse un chalet en terreno que no se debe. Eso, oye, pues hay que decirlo porque es lo que hay. Pero claro, es que le cuesta mucho a la administración, tal y en los datos de hijos que estamos teniendo, que es una cuestión más de mentalidad que de renta. Es una cuestión de que los que tienen más no tienen más hijos, no tienen por qué tenerlos. Entonces, ¿cómo arreglamos esto? Es un tema político. Es un tema político, claro. Una voluntad política. Exacto. Vamos a ver, yo quería decir dos cosas. Sí. Una, y un día, el día que queráis lo explicamos, los planes de pensiones privados son un timo. Eso es. Que le queda claro a la gente. Por favor, no hagan ustedes planes de pensiones. Lo único que están haciendo es robarle su dinero. ¿Vale? Muy bien. Ya está, es que es un mensaje que yo creo que no da la gente, porque el mercado financiero lo que quiere es vender y vender y vender, y te pueden decir las bondades y que usted se desgrava. Todo eso es mentira. Mentira, porque es que al final no se desgrava, al final se lo cobrarán. Pero un día lo explicaremos. El día que quieran ustedes se lo explicamos. Y dos, tenéis que exigir los jóvenes determinadas cosas. Y es que os dejemos una sociedad mejor. Una sociedad mejor es en la que, en lugar de que el aborto sea el estándar y vivir con un perrito sea el estándar, donde la familia, los amigos y tu núcleo sea el estándar. Y esas políticas hay que favorecerlas. Miren ustedes, se puede hacer, porque esto es inversión en país, en la marca España, invertir en que una madre pueda tener no un hijo, 3, 4, los que ella quiera. Que no pierda un puesto de trabajo por tener un hijo. Que no pierda renta porque tenga un hijo. Ayudémosles con la factura de la luz, del agua, del gas, con los colegios, que nos cuestan a los padres un dineral. Y enseñemos a la sociedad a que la familia, ese concepto de familia, en España ahora mismo lo necesitamos. Totalmente. No es que yo me esté diciendo, es que este señor, como es gordo, franquista y de derechas, pues ¡hala! No, es que es una necesidad vital de país. Esto es como si el país no tuviera pan, pues necesitaríamos dar pan a la gente. Es que es así de fácil. Pues hay que hacer políticas para tener hijos. En España ya se han hecho y han funcionado. Y no ha pasado nada. Lo que pasa es que a lo mejor tendríamos que empezar a tener más independencia. Y luego, cuentas en base cero. Cuentas en base cero. La necesidad de los españoles tiene que ser prioritaria. No podemos dejar a los abuelos desasistidos ni desabastecidos. Porque esos abuelos son las generaciones que nos han traído hasta aquí. Y hay que tenerles mucho respeto. ¿Qué os ha parecido la reacción en Francia de Emmanuel Macron con el tema de las pensiones? Bueno, pues lo que esperábamos todos, que al final cuando algo no va bien, la gente sale a la calle, se queja y protesta. Lo que pasa es que en España estamos acostumbrados a quedarnos de brazos cruzados, poner algún tuit o quejarnos con el del bar.
y ya está. Pero hay que salir a la calle si nos suben la edad de jubilación, como están haciendo en Francia. ¿Qué tal te ha parecido, Fran, la política de Macron? Feijóo ha dicho que está muy bien. Bueno, es que Feijóo y Sánchez un día se van a fusionar en convertirse en uno, ¿no? Y Macron va a estar en medio, o sea, van a hacer un trío maravilloso, no decir otra cosa. Vamos a ver, el globalismo, los grandes fondos de inversión, luchan por tener grandes cantidades de dinero porque con eso además manejan el mundo. Voy a decir BlackRock, etcétera, etcétera. Los grandes planes de pensiones junto con los bancos, y lo siento, esto es así es como funciona, les interesa que no haya unas pensiones públicas, porque entonces nos van a vender y nos van a querer meter en la cabeza que el ahorro pasa por los planes de pensiones privados. Oiga, mire usted, podríamos hablar de la mochila austriaca, que es una forma de funcionar, pero desde luego no puede ser. Vosotros, os voy a hacer una pregunta que de verdad yo creo que los políticos, que son seres cada día más estúpidos e ignorantes, ¿vosotros creéis que con 70 años se puede ser un albañil y subirse a un quinto piso en una obra? Es que esa es la cuestión. O sea, no. Hay 1000 soluciones. Oiga, primero, quien quiera jubilarse, que se jubile. Y quien no quiera jubilarse, que no se jubile. Démosle la elección libre. Eso para empezar. Porque a lo mejor hay gente que no se quiere jubilar y que está muy bien produciendo para el país. Doy fe de muchos funcionarios que les han obligado absolutamente a jubilarse y les han dejado, pues fíjate, en la estacada absoluta. Demos la oportunidad de que esa gente que, por ejemplo, está en el espacio público, quiera estar un rato en el espacio público y un rato en el espacio privado. Porque a lo mejor tenemos un médico que puede estar 4 horas en la seguridad social y otras 4 horas en lo privado y no se tiene por qué jubilar. Bueno, pues dejemos esa posibilidad y está produciendo para España. O sea, hay 1000 fórmulas, hay 1000 maneras. Lo que pasa es que los políticos no quieren oírlas porque la política no es política ya. La política es un partido de fútbol de trincheras donde si tú eres del equipo contrario, a mí me da igual, a mí no me gusta el fútbol. Yo lo que quiero es insultarte. Entonces, pero el problema es que con las pensiones lo que necesitamos es gente de altas miras y gente de estadistas que nos cuiden mucho, porque si no vosotros lo vais a pagar muy duro, y a mí eso me da mucha pena. Sí, eso es lo que más pena da, sin duda alguna, porque realmente, claro, está en juego el futuro, absolutamente. Por eso hablo de no tanto el cortoplacismo, esto no vale diciembre, los políticos están pensando en diciembre, pues se les acaba el chollo, pero nosotros tenemos que mirar un poco más allá, porque es que si no, de verdad, se nos acaba lo que ha funcionado durante muchos años y ahora nos venden que no puede funcionar, como nos venden que los jóvenes tenemos que vivir en 18 metros cuadrados. Oiga, pues no, pues tenemos derecho a una propiedad, tenemos derecho a poder vivir mejor, ¿o qué pasa? ¿Que nos van a obligar a meternos en zulos y a vivir toda la vida de alquiler? Lo de no tendrás nada y serás feliz se va a hacer cierto, Luis. No, totalmente, pero en base a lo que decís también vosotros, es que los políticos se preocupan por sobrevivir esos 4 años que le tocan. Y luego ya pensaremos más adelante. Y así se ha agravado el problema. El primero, la esperanza de vida ha aumentado. Por lo tanto, hay más jubilados y gente que más aguanta de los 65 a los 85, por decir una edad. O tamames, que llega un poco más. También. Sí, claro. Pero bueno, el caso es que no se ha pensado en eso. Ahí le tienes produciendo, ahí defendiendo mociones de censura. El caso es que no se ha pensado en eso y ahora hay mucha más gente mayor que hace 30, 40 años, pero ya llega demasiado tarde el pensar en esos problemas. ¿Por qué? Porque nos centramos en estos próximos 4 años, en estos próximos 7 meses, como estamos viendo ahora, o en lo que sea. Segundo tema, cada día estamos más preocupados, los jóvenes, con intentar llegar a tener un buen piso, nos tenemos que ir de alquiler, no hay otra manera que no sea con tus padres. Yo ya, buen piso no, un piso, o sea, algo decente, algo donde, yo qué sé, que la cocina y el baño no te equivoques, frías en el váter y eches un cagao en la encimera, o sea, te quiero decir, o sea... Y todos esos planes te los proponen los políticos durante la campaña, pero luego son planes a 3 años, a 3 años y medio. ¿Y qué pasa? Que llegan los 3 años y 8 meses, quedan 4 meses para las próximas elecciones y dices... Y la ruina, yo no me acuerdo, claro, y la ruina, pues, no me ha dado tiempo, he ido mal. Claro. Es que el tema de todo es que es el desastre político aquí en este país. Yo os lo voy a decir, es un secreto a voces, pero hay un partido político que, por ejemplo, en Madrid, que resolvió el problema de la vivienda para la gente joven. Eso no ni se ha dicho. Es más, yo creo que a los políticos que se presentan con ese programa político les ha dado un poco igual. Pero... vamos a partir de un principio. ¿Os imagináis que a Valmadrid, esto es una ironía, porque esto se puede hacer, de hecho algunos lo hemos calculado y lo hemos publicado, ¿os imagináis que a Valmadrid, en lugar de avalar una empresa
avalase a los jóvenes que ganan más de 1.000 euros para tener acceso a su primera vivienda y no tuvieran que poner ese porcentaje para entrar en su primera vivienda y pudieran acceder a una casa de 200.000 euros, por decir un ejemplo, a una hipoteca a 30 años que te pueden cobrar 500 euros al mes. A lo mejor vosotros os podréis empezar a plantear de decir, oye, pues por 500 euros al mes a lo mejor me meto, pero voy a más. Imaginaros que obligamos a los bancos a esas casas que tienen cerradas y que muchos ocupas, que ciertamente las entran, o a los grandes tenedores. Cuando digo grandes tenedores, digo fondos de inversión que no tienen lucro en las propias casas que ellos tienen, porque es que hay muchos cerradas. Imaginaros que les obligamos a sacarlas a precio de mercado, que es para lo que la compraron en un principio, y que se la vendan a jóvenes a un precio que no sea superior al 40% de su sueldo, y que el resto lo avale, por ejemplo, Avalmadrid. Como hace con las empresas. Anda, a lo mejor tendréis todos pisos, porque con 1.150 euros podríais compraros casas de hasta 272.000 euros. Esto está calculado y puesto en un programa político, en el programa político de Vox Madrid, por ejemplo. Y calculado, y cualquiera que lo puede leer y hablar con... Vox Madrid ahora está, que si... Yo es que de verdad, más allá de polémicas y tal, esta medida me parece perfecta y loable, pero esta polémica de Ayuso, no me pongo a negociar, Vox Madrid te tiro los presupuestos, ¿por qué tanto mirarse al ombligo? Pues yo creo que no se ha explicado bien, la ciudadanía no ha llegado a entender qué ha pasado entre PP y Vox. Pues yo no sé si... Yo de verdad, Josué, es que no lo entiendo. Es que yo soy Rocío Monasterio, Isabel Díaz Ayuso y digo, mire usted, no sé qué políticas tiene. Yo tengo esta medida encima de la mesa. Mi trabajo como político es hacer que esta sociedad funcione mejor. Oiga, vamos a sentarnos y hablar de esta medida. Luego ya hablaremos de otra. Venga, vamos a hablar de esta, de la vivienda para los jóvenes. Ojo, Isabel Díaz Ayuso ha hecho esto, ha dotado, en lugar de hacerlo con Avalmadrid, lo ha hecho con 20 millones de euros. Que es que se le dio la solución para hacerlo con 0 euros. Con 0 euros. Y es más, por si acá, imagínate que también te digo que pagues un seguro de 20 euros por si acaso un día dejas de pagar la casa, que ese seguro se haga el compromiso de pagarla y nadie tenga una pérdida. Ya. Bueno, eso es lo que tienen que hacer los políticos, no decir, es que no te hablo porque no me gustas o porque... De verdad, es un desastre, esto es un desastre. Esto es un desastre, de verdad, de política, de políticos y yo no sé. El día que nos libremos de ellos, a lo mejor empezamos a avanzar. Luis Sordo, muchísimas gracias. Un placer estar aquí por estar con nosotros. Siempre te hago la misma broma de Luis Sordo. Es que me la hacían en la radio, hacían Dani Sordo. ¿Te acuerdas del...? Sí, claro. Estaba muy bien la broma. Gracias de verdad por estar con nosotros. Fran Simón, siempre estás bien, pero hoy te he visto enérgico, te he visto de verdad, en las grandes ocasiones. Nada, es que viendo cómo está la sociedad y viendo cómo está la política, uno se cabrea un poquito, solo un poquito. Un poquito. Pues muchísimas gracias de verdad y vamos pues a algo más serio absolutamente, o lo que a mí me gusta más de toda la semana, que es nuestra historia del rock. Cada martes, ya saben que siempre está con nosotros el Chancas y hoy le tenemos de cuerpo presente aquí con nosotros. Así que de verdad que gracias por estar con nosotros, por acompañarnos, por apoyarnos, porque aparte de hablar de economía, aparte de hablar de política, aparte de hablar de las relaciones de los políticos, pues tenemos que hablar de rock. Y hoy además de un grupo que mucha gente tiene en su camiseta, pero se cree que es una marca comercial o se cree que es, yo qué sé, algo que tiene por ahí, pero no. Es un grupo de rock y se llama Los Ramones, y hoy el Chancas nos trae su camiseta. Chancas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí contigo otra vez en la burbuja en directo, ¿no? Gracias por tenerte aquí, porque me alegra un montón. Bueno, has traído la camiseta, sí, que la gente la vea. Pues una reivindicación muy buena, la primera que has hecho. Es verdad que hay generaciones de gente joven que yo he llegado a oír que pensaban que esto era una marca, y bueno, pues yo a mí estéticamente no me parece mal, no. Porque hay gente que también como que lleven la camiseta sin conocerlo. A mí no me parece mal, cada uno que lleve lo que quiera, y la estética de la camiseta reconozco que es bonita y por eso la gente la compra, pero sí me gustaría que pues la gente joven o quien no lo sabe, pues que es verdad que detrás de esta bonita camiseta, pues lo que sí hay es un muy buen grupo de música también. Que conociese a los Ramones. Sí, claro, porque además la música de los Ramones
Es energía total. Ríete tú de las bebidas energéticas. Sí, te lo digo en serio. Como O ya sea, les tenemos en pantalla, que Marta siempre ahí nos sí, saca las mejores imágenes del claro, grupo. los Ramones, pues bueno, aparte son una piedra angular en la historia del rock, porque digamos que los Ramones son los pioneros del movimiento que luego se crea, el punk, cuando ya se crea esa música como tal, ¿no? O sea, O sea, ellos son previos a lo que ellos al son pioneros. triunfo del Ya es movimiento cuando ya se punk. considera un grupo de punk. Y de hecho, pues a raíz de ellos es cuando explosiona el movimiento. Ellos es verdad que salen un poquito antes que Sex Pistols, pero todo también es porque ellos van allí a tocar a Inglaterra y lo revolucionan. Porque Entonces, ¿de dónde son los Ramones? los Ramones son de Nueva York, del distrito de Queens. Son unos chicos de Forest Hills. Y la historia, pues además es que es muy curiosa. Ya sabes que el movimiento esto del punk nace de querer romper un poco con ese rock que se había creado progresivo en los 70, que ya eran canciones muy largas, grupos muy magníficos, que ya a lo mejor no se identificaban tanto con la gente de la calle, los jóvenes. Y los Ramones lo que hacen, igual que el movimiento punk, es volver a traer las raíces de la esencia del primer rock, del rockabilly, de Elvis. Las canciones cortas, directas, pues para bailar y pasarlo bien. Ellos, sus influencias habían sido lógicamente esas. Luego también, pues, los grupos de los 60, los Beatles, los Who, pero también tenían un toque, les gustaba, por ejemplo, también mucho el toque del surf, como los Beach Boys, los grupos que había habido de chicas en los 60, de Shangri-La, las Ronettes, y ellos, pues además forman el grupo con yo creo que una premisa la más bonita que pueda haber. O sea, ellos decían que querían escuchar en o sea, que se crearon el grupo de música porque querían escuchar en la radio lo que no escuchaban. Algo que a lo mejor hoy en día también le puede pasar a mucha gente, ¿no? Pues con esa premisa tan bonita de querer hacer la música que a ti te gustaría escuchar en la O radio. sea, vieron un hueco, vieron que faltaba algo en la música y dijeron, Sí, vamos a por ello. claro, y vámonos a por ellos. Y era una vuelta a canciones, pues eso, cortas. Ya te expliqué que uno de los discos que me llevaría a la playa desierta era el primer disco de los Ramones, que era en media hora, pues 14 temas. O sea, eran canciones de 2 minutos y medio y era pues eso, directo, sin solos de guitarra y pues para pasarlo bien, bailar y saltar. Y además, pues como se expresó el movimiento punk, hacerlo tú mismo. O sea, no fueron grandes músicos, pero ellos pues, se compraron unos instrumentos, se juntaron y pues, a base de hacer riffs, aunque sean sencillos, que digan la gente de rock que la música punk, pues eso, son músicos que no sabían tocar, pero bueno, crearon un espacio, metieron una idea y los riffs que metían, pues aunque fueran simples, conectaban con la gente y con tu... O sea, la música tiene momentos para todo, tiene momentos para que tú te metas en una atmósfera, te metas a escuchar un tema largo o te vaya gustando poco a poco, pero tú hay a veces que lo que quieres es una canción que te vaya directo a la yugular y que en 2 minutos te ponga las pilas. Pues eso es lo que hicieron estos chicos. Además, unos chicos que era como la revolución de los marginados, de chicos inadaptados sociales, porque venían, ya te digo, de un barrio de clase media obrera en Nueva York, en Queens. Y bueno, pues que Joey, pues un chico que el cantante pues había tenido problemas de TOC, del síndrome este de obsesivo compulsivo, estuvo ingresado. Eran chicos muy diferentes. Johnny, que era el guitarrista, pues con una formación que había tenido militar. Didi se había criado en Alemania porque su padre también había sido militar y hasta los 14 años pues no llegó a Nueva York. Y Tommy, pues un chico de ascendencia húngara, el batería. Entonces, pues ellos deciden formar el grupo. ¿Y cómo empieza la semilla? Pues había un local en Nueva York que se llamaba el CBGB y bueno, pues un hombre que en verdad era un garito, que en principio fue de country, pero lo cogió un hombre nuevo y pues allí empezó a dejar tocar a cualquiera que incluso hiciera músicas que a lo mejor pues no eran conocidas, era totalmente underground. Y allí es donde empezaron. Tú piensas que en ese mítico local empezó Blondie, empezó Patti Smith, Television, o sea, Johnny Thunders, o sea, por allí pasaron artistas que luego más adelante tuvieron mucho éxito. Y bueno, pues uno de ellos fueron los Ramones, que fueron pues de los primercitos que consiguieron grabar un disco porque, bueno, pues una chica que iba por el garito era novia de un ejecutivo de una pequeña casa de discos y le dijo, mira, este grupo lo tiene, porque además ellos tenían claro el fomentar también una estética, ¿no? Eso que también para que impresionara a la gente, pues a chupar de cuero, ese corte de pelo que les hemos visto siempre y la sencillez.
Esos pantalones de pitillo. Sí. Y entonces, pues a raíz de esta chica consiguen grabar el primer disco y bueno, pues es un disco que tiene éxito, pero digamos que sigue sin salir del mundo del underground, de la gente que estaba metida. ¿Cómo consiguen continuar? Cuando sacan ese disco, pues al poco hacen una gira, van al Reino Unido y allí sí tienen calado, porque es una cosa que en la historia de los Ramones pues, les pasó mucho. Ellos, aunque son americanos, pues digamos que les costó que en su tierra que les reconocieran. En Europa y sobre todo en el Reino Unido desde el principio pues sí calaron más. Y a raíz de eso pues bueno, siguieron grabando muy buenos discos. Los 3 primeros discos de los Ramones son antológicos, que es el Ramones, el Lead On y el Rocket to Russia, y bueno, pues a raíz de ahí sacan otro cuarto disco. Ellos siguen intentando que su música pues se haga popular, llegue al mainstream. Y bueno, pues se meten en la banda sonora de una película también, que se llama Rock and Roll High School, también con la canción, y ahí es donde se fijan ellos Phil Spector. Phil Spector había producido el Let It Be de los Beatles, es uno de los grandes productores de la música, Tina Turner, a Ronés, y bueno, pues a raíz de verlos en esta película y tal, pensó que era un grupo que tenía muchas similitudes además, salvando las distancias, ¿no?, con los Beatles. Pero veía que podía sacar de ellos a ver un disco donde finalmente pudieran reventar las listas de ventas. Y es donde sacan el End of the Century, con la famosa canción de Do You Remember Rock and Roll Radio. Y bueno, pues es verdad que la grabación estuvo llena de complejidades, porque estuvieron en la mansión de este hombre y este hombre ya debía estar en unos humos de ser poderoso, y se dice que hasta incluso alguna vez apuntó con una pistola a Didi, ¿no? Porque para que siguiera grabando otra toma y otra toma, o sea, de locura. El disco, pues aunque venía precedido por ese gran productor y fue su disco que más vendió cuando lo sacaron, pero al final no acabó tampoco de reventar las ventas. Y bueno, pues deciden seguir con un poco también con esa onda en el siguiente disco, que es el Pristine Dreams, y aquí ya es donde empiezan un poco las diferencias entre los componentes del grupo, ¿no? Los problemas del alcohol, las adicciones, todo esto tan típico que pasaba en los grupos de rock, pero sobre todo hay un hecho también muy característico, que es que pues Johnny, que es el guitarrista, pues se queda con la chica del cantante, ¿sabes? O sea, que ya se juntan las faldas. Sí, digamos. Se juntan las faldas. De hecho, Johnny pues acabaría luego casando con esa chica, y bueno, pues Joey pues le dedicó una canción en ese disco que se llamaba The Kiki, Take My Baby Away, que es el Ku Klux Klan se ha llevado a mi chica. Y era eso del Ku Klux Klan, además venía porque ellos también estaban enfrentados políticamente. Joey, el cantante, pues un ser que era, digamos que lo tenían considerado de izquierdas, y Johnny era todo lo contrario, muy conservador. Y entonces, pues, entre eso y el detonante y la chica se fue con el conservador. Sí, y se casó con él. Y a raíz de ese hecho, pues bueno, digamos que ellos se dejaron ya de hablar en todo lo que siguió su carrera. Pero seguían tocando en el grupo, porque ambos... Eran muy profesionales. Sí, muy profesionales. Ellos además sabían que tenían algo, que cuando los 4 se juntaban en el escenario, lo que pasaba, ¿me entiendes?, salvaba todas esas distancias. Y siguieron, esto es el año 81, siguieron hasta el año 96. O sea, que fíjate, todos los años que estuvieron sin hablarse. Pero tocando y yendo a trabajar, que esto pasa en cualquier empresa. Claro, y bueno, pues ellos en los 80 siguen grabando, no tienen así tanto éxito, pero bueno, como ya tenían un pose de muchos discos, pues siguen con Subterranean Jungle, Animal Boy, que en principio iba a ser una banda sonora de una película que se llamaba Sid y Nancy, pero bueno, como no, al final no los cogieron, pues decidieron sacar ese disco que se llama Animal Boy. Luego sacan otro disco, Highway to Insanity, todo esto en mediados de los 80, y ahí consiguen navegar también, porque lo que te he dicho antes, es un grupo que fuera de Estados Unidos sí tuvo un reconocimiento muy grande, y fueron un grupo que fue mucho a Sudamérica, y en Argentina pues digamos que se volvió un fenómeno fan tremendo. Y bueno, pues ahí hasta que en el 89 pues Didi, el bajista, ya deja el grupo, y bueno, componía muchas de las canciones, y aunque deja el grupo, pues eso te digo, chicos que eran amigos desde pequeños del barrio, pues siguió aportándoles las letras de canciones aunque no estuviera en la banda.
Y bueno, pues sacan un disco, se llama Brain Dead, y tiene una canción muy buena que es Pet Sematary, que es de la banda sonora del Cementerio de Animales, un libro de Stephen King y una película que en los 80, pues bueno, tuvo su repercusión Es verdad. y se metieron ahí en esa banda sonora. ¿Vinieron a España? Sí, vinieron varias veces, desde el año 81, cuando la época esta que pasó este incidente que te he contado, sí vinieron bastantes veces. Era un grupo que además en España también fue muy querido. De hecho, el segundo directo que tienen ellos oficial, el primero es el Is Alive, que es de la primera época, ¿no? Que sacan en los 70, pero en los 90 sacan otro disco oficial en directo que se llama Loco Live y es grabado en Barcelona. En Barcelona esta gente, vamos. Triunfaba. Y en Madrid, sí, porque además eran grupos que tampoco es que vinieran a un venían como a pabellones o locales muy grandes y bueno, a ver, este grupo Luego tienen videoclips que llaman mucho la atención, ¿no? Sentados en un sofá y apareciendo sí, y ese tipo claro, de... ellos eran unos amantes pues de la estética del cine, de los cómics, que pues de pequeño pues habían consumido o habían devorado desde, vamos, con mucha ansiedad y se nota, ya te digo, además luego pues participaron, colaboraron, como te digo, en proyectos de películas, historias y sí. La famosa canción de Hey Go, Let's Go, yo creo que la hemos cantado todos, ¿no? El Brisket Bob. Sí. Un grupo, además, es lo que te digo, cualquier vídeo que te pusieras de ellos o lo que sea, solo la estética de ver a los cuatro en el escenario con esa agresividad que ponían y esas canciones tan enérgicas y revitalizantes. Es como te he dicho a veces, no sé, otros grupos como cuando hablamos de la Creedence, ¿no? De esos grupos que te pones la cinta y pues te anima un día, ¿sabes? La Creedence lo que pasa que para mí tiene un poco más de a lo mejor también de ir conduciendo. Esta gente a lo mejor no, pero sí que es el típico grupo que si necesitas por la mañana espabilarte y coger energía y tal. Y dinos algún ejemplo, aparte de esa canción tan famosa. Oí una frase por ahí muy buena hace tiempo, aparte de la que te he dicho siempre, que me dijo un amigo que en esta vida hay que ser ramoniano, que decía lo bueno si breve, Ramones. Así que imagínate con eso lo que te quiero dar a entender. Qué bueno. ¿Y alguna recomendación? ¿Algún tema sí, que pero bueno, buscar en YouTube? Lo que sí tuvieron también, que es la de porque este grupo pues llegaron hasta mediados de los 90. Decidieron dejarlo. Y bueno, pues es verdad que luego tuvieron mala suerte porque en el año 2000 Joey, el cantante, se muere de un linfoma y en muy poco tiempo se mueren casi todos los componentes. En el 2001, a raíz de ello, los meten en el rock and roll, en el Salón de la Fama del Rock and Roll, en el 2001, y en ese año mismo también creo que muere Didi, que es el bajista, por una sobredosis de heroína. Y luego lo que es Johnny, el guitarrista, que se llevó a la chica, pues en el 2004 un cáncer de próstata y también se lo lleva. Y bueno, pues en el 2014 solo quedaba Tommy, el batería, que él dejó el grupo después de los 3 primeros discos y le sustituyó Marky, que de hecho es el que está llevando el legado de los Ramones, pero Tommy pues también se murió en el 2014, o sea que lo que son los miembros originales que formaron la banda, pues en ese periodo se murieron. Además todos, pues quitando Tommy, que duró un poco más, pues nacieron sobre el año 50, o sea que vivieron pues unos 51, 52 años, es la pena. Tuvieron una vida corta, pero bueno, ya sabes también, como dijeron, a veces esto fue rápida y desde luego intensa y vamos, aunque solo vivieran 50 años, hay que reconocer que tuvieron una vida que bueno, que mucha gente no hubiera querido. Y fíjate, empezamos el programa, la sección con el tema de las camisetas. Sí, con ese merchandising. Y luego otra cosa que te voy a decir que se me ha escapado porque sé que te gustan mucho los Beatles y los Beatles sabemos que al final lo es, influencia todo. Pues una anécdota que tiene muy bonita los Ramones es que ellos se cambiaron el apellido, no era Johnny Ramone, Joey Ramone, todos se pusieron y le dijeron que ¿por qué se pusieron el nombre? Pues el nombre de los Ramones viene de que ellos habían sido fan de los Beatles porque cuando eran niños pues eran los grupos que habían escuchado y se habían enterado de que Paul McCartney en sus inicios, incluso cuando empezó a ser un poco famoso con los Beatles, cuando iba a los hoteles no firmaba con el nombre de Paul McCartney, firmaba con el nombre de Paul Ramone. No sabía. Y de ahí el nombre de los Ramones y el apellido que se pusieron. De hecho, cualquier integrante que luego entrara era eso, era el nombre y el apellido Ramone. Entonces, Paul Ramone, que era Paul McCartney. Claro, por eso te digo que es que, lo ves, los Ramones eran unos amantes también de la buena música que se había escuchado y por eso te digo, querían formar otra vez, escuchar en la radio, que se volviera a escuchar esa música tan buena que ellos también habían escuchado en la radio cuando eran pequeños.
Qué bueno, qué bueno. Y bueno, pues canciones... ¿Alguna recomendación? ¿Algún tema que pueda buscar Sí, la gente en YouTube? hay un o en documental Spotify? muy bueno de ellos de su vida, que es el End of the Century. Ese es buenísimo, está en el YouTube. Y bueno, pues las canciones, pues el disco, ya, o sea, el primer disco de los Ramones, te he dicho que es uno de los 10 discos que me llevaría. Pues imagínate, del primero lo que has dicho tú es la más famosa, Blitzkrieg Ball. Luego, pues ahí también te diría más adelante a mí que me gusten muchísimo Rockaway Beach, California Sun, esta canción que te he dicho del Pet Sematary de esta gente, My Brain is Hanging Upside Down, que es Gonzo Goes to Billboard. Buenísima, o sea, yo es que los Ramones, I Wanna Be Sedate, son de Caca, Take My Baby Away, esta de la canción que le dedica Joey al guitarrista. Muchísimas, no sé, es que tienen tantas, porque además al hacer canciones de 2 minutos y medio y 14 discos que sacaron, pues imagínate, tienes para disfrutar muchísimo. Por eso digo que es un grupo Hay que disfrutarlo. que hay que saber, pues eso, que detrás de esta gran camiseta, que al final también es algo que ha quedado para la historia del rock. ¿Cuántos se hubieran conformado, no? Con formar una banda de rock, que se haya quedado el legado, porque esto del legado de la camiseta es algo que ya está impregnado en la sociedad. Llevarán mis ¿Cuántos nietos. se hubieran conformado solo con eso, no? Pues, pero que sepan eso, que también aparte de eso hay una gran banda detrás, además muy, muy, muy buena. Muy buena, muy buena. Chancas, tú sí que eres bueno. Muchísimas gracias por estar con Tú nosotros. eres mejor. Pues nada, nosotros acabamos esta burbuja. Tenemos sorpresas, ¿eh? El jueves va a haber una sorpresa aquí en Periodista Digital, aquí en la burbuja. Así que estén muy atentos. Que no se lo cuenten, que ya se lo contamos nosotros. Alejen a los niños del televisor y aléjenles de Irene Montero y de Marlaska. Que Dios les bendiga.